Voy a hacer una brevísima presentación antes de dar paso a las mesas. La mayoría me conocéis, pero para quienes no me conocen, soy Miguel Ángel González Torres, que he organizado junto a otro grupo de compañeros maravilloso esta jornada de hoy, que nos despierta una ilusión tremenda. En primer lugar, quiero explicar por qué estoy solo aquí ahora, porque la idea era que la profesora Gorbeña, Susana Gorbeña, inaugurara el acto en representación de Deusto, pero ha tenido un problema familiar relevante que no le permite estar aquí. Le deseamos todo lo mejor y le acompañamos con todo nuestro afecto en este día difícil que probablemente estará pasando. Quiero hacer énfasis en el agradecimiento de siempre de la Fundación OMIE, que es la institución que nos reúne hoy aquí, a la Universidad de Deusto. Aunque muchos de nosotros, los que trabajamos en OMIE, tenemos vínculo con la Universidad del País Vasco, aunque también a través de muchos posgrados con la Universidad de Deusto, hay que decir que la Universidad de Deusto ha sido nuestro hogar académico en muchos sentidos y su colaboración, su amistad de casi 40 años, pues nos ha permitido el organizar muchísimas cosas con ellos, en colaboración con ellos, junto a ellos, ¿no? Mi agradecimiento pues, por facilitarnos esta sala magnífica en este edificio extraordinario que sabéis que fue diseñado por Rafael Moneo, Premio Pritzker de Arquitectura. Todos los que estáis aquí, lógicamente, estáis interesados en la problemática de la identidad. Sabéis, como yo, que es un proceso complejo que se extiende a lo largo de toda la vida y no solo tiene que ver con las primeras etapas del desarrollo. Afecta prácticamente a todas las áreas en las que los humanos ponemos interés, ¿no? Podemos hablar de identidad personal, de identidad colectiva, identidades en lo social, en lo político, desde luego, identidades y todos los fenómenos sociales de migraciones, la problemática transcultural que tan necesitada de atención y estudio está, ¿no? La identidad es un fenómeno que para los clínicos de salud mental también constituye un foco de nuestra atención tremendo. Desde luego, parte de la actividad creativa tiene mucho que ver con una exploración de la compleja identidad personal de los artistas y a la vez su trabajo influye poderosamente en la identidad de quien observa esa obra, quien la disfruta, e incluso de la sociedad que acoge a esas obras y a esos artistas, ¿no? Y, desde luego, ahora sabemos que está en candelero total. Hablamos mucho de la identidad al hablar de identidad sexual, identidad de género y toda esta problemática profesional, social, política a distintos niveles que se mueve alrededor de estos conceptos, ¿no? Para hablar de todo ello, pues hemos reunido, yo creo que a un grupo de investigadores interesantísimo, además que vienen de distintas disciplinas. Hay aquí entre nosotros sociólogos, filósofos, antropólogos, artistas, arqueólogos, estudiosos del patrimonio cultural y, desde luego, gente de la salud mental, de nuestra tribu de origen, digamos, ¿no? Los psicólogos, los psiquiatras, los psicoterapeutas individuales y de grupo, psicoanalistas. Quiero decir, creo que tenemos un ramillete de contribuciones interesantísimo y me parece que vamos a poder disfrutar de una jornada potente. Tengo que agradecer pues, esta nutridísima asistencia a nuestra conferencia y, bueno, no voy a restar más tiempo a los compañeros. Si queréis, vamos adelante con la primera mesa.
Buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo a la mesa de identidad y clínica que me han encargado que coordine. Intentaré hacerlo de la mejor manera posible. ¿Trabajo esto? Pues a ver cómo me acerco. Cuando me encargaron, dije, bueno, voy a intentar revisar un poco estos conceptos, ¿no? Y quería decir 4 palabras para introducir lo que es la mesa, ¿no? Leí un artículo de una autora que se llama Rosa López, que es una psicoanalista que, bueno, es docente del Instituto del Campo Freudiano, y ella, en un artículo que me parece muy claro y evidente, lo que cita a Søren Kierkegaard diciendo que la desesperación es una enfermedad del yo que puede adoptar 3 formas. Una es no tener yo, o sea, lo que es la fragmentación que podemos ver en la esquizofrenia, ¿no? La segunda sería no querer ser uno mismo. Esto lo vemos en las traumatizaciones histéricas o en el rechazo al propio yo que ocurre en la melancolía. Y por último, que es querer ser uno mismo a través de tener un yo aparente, como puede ocurrir en los trastornos obsesivos, o tener la certeza de ser uno mismo, como en la paranoia, ¿no? Para Rosa López, la identidad no existe identidad que no sea patológica, por su propia procedencia, ¿no? Porque para adquirir una identidad uno tiene que renunciar al conocimiento instintivo y en su lugar tiene que acudir a un saber que le sirva para dotarse de esa identidad para vivir, ¿no? Por lo tanto, se promueve un concepto que es falso porque está basado en una unidad que no existe. Y en ese sentido, ella recuerda que nos constituimos a través de identificaciones. Y las identificaciones son mutables, pueden cambiar a lo largo del tiempo, incluso a veces desaparecer o incorporarse otras nuevas, ¿no? Hay otro aspecto importante a tener en cuenta, que es que nosotros de nosotros mismos sabemos solamente una parte. El inconsciente está operando en nuestras emociones, en nuestras motivaciones continuamente y esa parte de la identidad queda tapada, ¿no? por el consciente, ¿no? Bueno, no me quiero extender más. Creo que esos 3 aspectos son interesantes para un debate posterior, pero quería acabar leyéndoos un pequeño párrafo de Julieta Piastro Bear, que es una profesora del pensamiento contemporáneo, que trabaja en Barcelona, aunque sea de origen mexicano, y que ha publicado un libro que se llama Los lenguajes de la identidad, la subversión como creación, que me ha parecido interesante y este párrafo lo incluye en su introducción, ¿no? Dice, por lo general, el dolor aparece como un síntoma cuando este sujeto es sorprendido por una experiencia verdaderamente singular que lo confronta, lo interpela y le produce malestar. Ese saber manipulado, estandarizado y de fácil consumo no lo orienta, no lo consuela ni le explica lo que siente. Y es entonces cuando el vacío, el sinsentido y la soledad hacen síntoma en forma de angustia o depresión. De pronto, el mundo le es tan ajeno como su propia vida. Su experiencia ha sido fabricada por otros, sometida a un orden establecido por la norma y, por lo tanto, no hay en ella nada auténticamente propio y singular, ni tan siquiera su sufrimiento, que suele ser rápidamente atrapado en un diagnóstico. Su malestar, entonces, consiste justamente en no saber qué le pasa, en no poder expresar lo que siente. Se trata de sujetos que no tienen palabras para apropiarse del mundo, construir su experiencia y tejer un relato identitario que lo sustente. Muchos sucumben ante la insoportable exigencia de tener que elaborar respuestas cuando ni siquiera entienden lo que les pasa. Se trata de adultos tan frágiles como niños, de adolescentes que se flagelan porque desprecian su propia vida y de niños que cargan con su sufrimiento tan grande que no les cabe en el cuerpo. Bueno, espero que esto nos sirva luego para ir debatiendo y ya sin más. Estabas tú primero. Aquí. No, empezamos con segundo y bien.
creo que no aparece aquí. No he traído PowerPoint, me van a tener que mirar a mí. Bueno, Incluso escucharme, creo. Bueno, Segundo de Miguel es doctor en medicina, especialista en psiquiatría, docente y director del máster de psicoterapia analítica grupal de la Fundación OMIE y la Universidad de Deusto en Barcelona, ¿no? Además, ha supervisado muchos equipos de trabajo sociosanitario, es patrono de la Fundación OMIE y vive y trabaja en Zaragoza. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que decía, que no he traído PowerPoint, así que procuraré explicarme bien. Y, mire, traía la idea, le decía antes a José Luis, que yo me jubilé del hospital el lunes pasado. Se lo digo para que un poco se orienten, que les va a explicar la identidad en tránsito. Pensaba, había subtitulado esto identidad en tránsito, ¿no? Como que no hay identidades fijas y vamos cambiando. Y a mí me correspondía hablarles de identidad profesional, ¿no? Entonces, a lo largo seré breve en esta parte, a lo largo de mi vida, llevo trabajando muchos años, ya lo imaginarán, pero en los últimos años he trabajado con grupos sobre todo de residentes en formación, de personas tanto de familia, de PSI, ¿verdad? Con personal de enfermería en la pandemia, que hicimos grupos de un poco de apoyo al personal y llevo desde hace muchos años grupos de médicos pacientes, de personas, de sanitarios que han tenido problemas de salud mental y que realizamos el tratamiento, ¿no? Y acompaño en lo que puedo a los alumnos del máster de psicoterapia de grupo en Barcelona. Lo digo porque la experiencia, que ya ven que es bastante grupal, voy acompañando a personas en diferente situación, personas que están construyendo esa identidad y personas que la tienen constituida, incluso personas que pueden tenerla dañada, y acompañado de mi proceso personal de lo que supone despedirse de algo que has estado haciendo, de lugares y de situaciones que te han estado formando parte de tu vida, ¿no? Les comentaré brevemente, porque seguro que a lo largo del día habrá muchas más definiciones y muchos más matices en lo que significa identidad. Traía la más sencilla, que es la del diccionario, ¿no? Pero antes traía una cita de Gabriel García Márquez, ¿no? Que decía: los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran. La vida los obliga a parirse a sí mismos, una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse a veces sin respuesta, a preguntarse para qué diablos han llegado a la Tierra y qué deben hacer en ella. Me pareció que podía colocarnos un poco en el carril, ¿no?, de pensar en lo que nos va a corresponder con la identidad. Lo que les decía, les traía la definición del diccionario, y es que identidad es el conjunto de características propias de una persona o de un grupo que permiten distinguirlos del resto, ni más ni menos. Como identidad social, podríamos, Teufel definía la identidad social como aquella parte del autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social, junto con el significado que pertenecer le supone. Es decir, pertenecer y luego lo que él entiende que supone esa pertenencia. Leí un artículo que no tenía que ver con la identidad profesional, pero que realmente me acompañó mucho, de Dalal, de Farhad Dalal. Y hablaba de que nosotros nos constituimos a través de varias identificaciones, de varios elementos. No somos un bloque, sino que somos personas que nos constituimos a través de varias identidades, ¿no? Y que una identidad, él la traía como que no era una posesión que te pertenece, sino que era cómo llamamos a las relaciones que tenemos con diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? La identidad va asociada a la pertenencia, ¿no? Y realmente no podríamos vivir sin pertenecer o sin tener una identidad mejor o peor, ¿verdad? Más asumida o menos asumida, peleándonos con ella, aceptándola, pero no podríamos asumir
otra cosa que no fuera el aceptar esa condición, ¿no? Y un teórico social, Craig Calhoun, dice que la identidad es siempre un proyecto, nunca es un logro estable. A mí me lo van a contar, ¿verdad? En otras palabras, uno nunca se conoce del todo porque está en proceso de cambio, en tránsito, ¿no? Así que esa sería un poco unos breves apuntes sobre la identidad, ¿no? Claro, ¿cómo llegamos nosotros a tener una identidad profesional, ¿no? ¿Cómo llegamos a definirnos? No, es que yo soy psicólogo, yo soy psiquiatra, la identidad la vamos adquiriendo a través de una serie de sucesivas identificaciones con personas que hemos conocido en nuestra vida, durante la infancia, durante la adolescencia, y esas identificaciones son con personas reales o con personas imaginarias. Es decir, que pensaba yo en que uno puede ser médico porque vio Doctor House. Yo con mi edad veíamos al Doctor Barnard, que no lo conoceréis casi ninguno, ¿no? Pero el Doctor House, ¿verdad? Uno lo ve y dice, oye, yo quiero, no sé si uno quiere ser como el Doctor House, pero bueno, uno se imagina, ¿no?, en esa condición de saberlo todo, ¿no? Y en ese proceso nosotros jerarquizamos algunas actividades. Conforme vamos definiendo nuestra identidad, pues vamos dejando de jugar al fútbol, ¿no?, para estudiar, vamos dejando de hacer una serie de cosas para ponernos serios, no, es que tengo que acudir a un seminario, ¿no? Muchos de los jóvenes que veo por aquí seguro que han renunciado a cosas antes para poder venir y formar parte, ir construyendo esa identidad, ¿no? Digamos que un estudiante en ciencias de la salud, por decirlo así, no tiene una idea real de lo que es ser psicólogo, médico, enfermero, etcétera, sino que se identifica con personas que cumplen esa función. Uno no sabe, pero dice, ay, como aquel, ¿no?, o esta parte de como aquel, ¿no? El proceso lo hacemos a través de aprender roles, valores, responsabilidades y actitudes a través de los otros. Y nosotros consideramos que podemos ver a dos psicólogos y hay uno que dice, ay, como ese no, como este otro, ¿no? Vamos haciendo una selección de cómo nos gustaría ser, ¿no? Cuando las conductas estas que vemos en los demás las asimilamos y las hacemos propias, vamos adquiriendo una imagen de competencia, ¿no? Vamos haciendo ya por nuestro camino, a nuestra manera, ¿no? Adquirimos la imagen de competencia, de adecuación, incluso recibimos algún tipo de reconocimiento. Decimos, no, oye, te he visto bien con esta persona, se te ha visto, estas cosas que nos animan tanto en toda la vida, ¿eh? Lo digo, no penséis que solo de jóvenes, ¿no? La verdad es que todo eso lo adquirimos sin texto. No hay manuales ni hay textos en los cuales adquiramos esa condición, ¿no? Porque esas actitudes, esas conductas raramente son explícitas, raramente te voy a decir cómo tienes que hacer esto. Es muy difícil, ¿no? Sino que lo adquirimos a través de observar discusiones, reuniones, situaciones que nos parecen interesantes y vamos aprendiendo a través de eso, ¿no? Cuando alguien llega a estudiar ciencias de la salud, espero no quedar mal y que todos seáis del ramo, ¿verdad? Estamos hablando, o por lo menos yo la sensación que tengo cuando hago los grupos, por ejemplo, con los residentes, es que estoy ante unas personas exitosas. Las personas que llegan a estudiar fisioterapia, enfermería, medicina, etcétera, son gente que desde el bachiller fue como un tiro, ¿eh? Son gente que sacó buenas notas, que fue responsable, que aprobó la selectividad, en fin, son personas muy exitosas, ¿no? Ya no hablo de los que sacan la plaza para residente, ¿no? Es decir, es una condición que realmente te da un lugar de bastante éxito. Son los mejores del grupo. Eso hasta que llegan a la hora del trabajo, a la hora de confrontar con la realidad, ¿no? Yo lo pongo siempre, ya os digo que hago grupos con residentes también de familia, ¿no? Cómo esas personas, esos residentes que llegan siendo los más listos de casa, los más listos de la clase, en fin, del grupo mejor, llegan a alcanzar como premio ser el último mono en la jungla, que es, por ejemplo, un servicio de urgencias, ¿no? Es decir, un servicio de urgencias, o sea, aquello primero es una
en fin, un lugar con mucha intensidad, por decirlo así, ¿no? Y de pronto apareces por ahí y lo único que ves es una molestia, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Si eres psicólogo o si consigues que te manden a hacer algún test, pues bueno, ya empiezas a cumplir una función, ¿no? Pero es decir que de momento ha cambiado tu vida para adquirir una conciencia de que tú vas a tener que trabajar algo más, ¿no? Todo ese tipo de situaciones, a veces del maltrato, lo digo porque hay que llamar también un poco, a veces un residente en esos lugares, pues es una hoja que la va llevando el viento, ¿no? Ya digo, a mí me viene a la cabeza muchas urgencias porque en los grupos sale continuamente, en los grupos de residentes, las urgencias, ¿no? Bueno, por lo menos lo que yo percibo es que la queja siempre va hacia la institución y hacia los profesionales. Es que los adjuntos, es que la dirección, es que la jefatura, la supervisora, etcétera, es el primer elemento de irritación. Porque el más constante, que es lo que cuesta ponerte ante un paciente e intentar ayudar, y la frustración y todo ese tipo de elementos que se manejan, tarda más en salir. ¿Por qué? Porque todo el mundo hemos venido como a ayudar, a curar, a atender, ¿no? Y ese contacto con la irritación cuesta más sacarlo, ¿no? Todo esto ocurre en unos meses, porque al cabo de unos meses aquella persona que era esa hoja que se la llevaba al viento, de pronto va adquiriendo consistencia y va ocupando un lugar. De pronto tú eres parte de ese colectivo. Es decir, cuando alguien dice, es que la sanidad, lo voy a decir, la sanidad es una mierda, ¿no? Es decir, tú eres parte de esa sanidad. Empiezas a adquirir esa conciencia de que formas parte de eso. Perdón por la palabra, ¿no? El efecto de estas agresiones lo que produce es, de nuevo, que busquemos referencias en adjuntos. De pronto ves a un adjunto en aquella selva, ves a un adjunto que te parece una psicóloga trabajando en el centro de salud, y dices, ay, esa persona me parece que resuelve bien, que atiende bien. Y ahí es donde vamos construyendo, no llegamos a ser como esa persona, pero nos vamos construyendo poco a poco, ¿no? Y nos vamos buscando esas personas que nos dan referencia, que sirven de referencia, nos salvan la vida, ¿no? Nos van permitiendo ir saltando de un lugar a otro hasta construir nuestra propia manera de trabajar. La identidad de los profesionales de la salud se crea con el conjunto de experiencias que primero rompen las expectativas con las que uno llega, ¿no? Y poco a poco llegamos a la condición de profesional sanitario adulto. La identidad profesional se manifiesta cuando se asume, consideramos que estás ya en tu lugar, ¿no? Cuando se asume el rol profesional y cuando se puede ejercer de una forma personalizada. Es decir, yo hago esto así, yo esto lo manejo de esta manera, sea a través del compromiso personal o a través de la creatividad. Yo esto lo hago de otra manera, yo esto lo he intentado hacer de tal, ¿no? Ejercer el rol en forma personalizada consiste en lograr ser persona y profesional a la vez. No es fácil. Ejerciendo con suficiente distancia para poderse mantener objetivo y sin dejar de involucrarse como persona, consciente y manteniendo tus propios valores. Atreverse a ser creativo en la profesión es la prueba más contundente de haber logrado una identidad profesional genuina y sólida. Cuando tú eres capaz de decir, esto lo podríamos hacer, he pensado, podríamos hacer esto de otra manera. Yo cuando trabajo, ya os he dicho que trabajo también en clínica con profesionales sanitarios, ¿no? Siempre imagino que como si tuviéramos yo lo he llamado exoesqueleto, me llamó la atención, como una especie de elemento que nos sujeta. Por dentro estamos quizás un poco más blandos, ¿verdad? Pero por fuera hay algo que nos sujeta, ¿no? Nos sujeta la bata. Hola, buenos días, ¿no? De pronto tú llegas de casa, como sea, buenos días, ya te has colocado en otro lugar, una especie de exoesqueleto. Nos da consistencia a la hora de ayudar, de colocarnos en situación, ¿no? Claro, lo que va dentro tenemos que ya tiene sus elementos de fortaleza y de debilidad, de momento, por dentro de la bata, ¿no? Como os digo, parte de mi trabajo está ahí. Me llama la atención porque os decía que hice grupos en la pandemia
hice grupos con personal sanitario de neumología, interna, UCI, urgencias, etcétera. Y es curioso porque dentro de la profesión de los profesionales de la salud acudieron personal de enfermería, acudió de manera habitual, numerosa, etcétera. Sin embargo, no conseguí en el hospital hacer un grupo de médicos. Lo digo porque la condición de médico parece que hay un elemento que nos lo pone más difícil. Yo soy médico, lo digo porque os orientéis, ¿no? Parece que los médicos, por lo menos lo que yo voy viendo, ¿no?, necesitan casi reventar para pedir ayuda, ¿no? Como todo lo llevan más por dentro, ¿no? Lo llevan en tensión, llevan el aislamiento, la tensión la llevan más en silencio, ¿no? Hasta que no pueden más. Es curioso porque durante la pandemia no hubo incremento, por ejemplo, de demanda de atención en el programa que es un programa que se llama PAIME, no sé cómo se llamará aquí en el País Vasco, se llama PAIME. En el programa de atención no hubo aumento de demanda. Los médicos se dedicaron pues, a atender, a trabajar y, desde luego, no pidieron ayuda. ¿Cuándo va ocurriendo eso? Ocurre cuando ha pasado la pandemia y ahora llegan personas pues, que un día pierden el control, ¿no? Que un día pues, no se dan una patada a la papelera y se ciscan en todo lo que se mueve, ¿no? O personas que llegan, pero es como un efecto en diferido, ¿no?, de ese daño que debieron sufrir en aquel momento, ¿no? O cuando toman conciencia de que se han equivocado 2 veces en la misma guardia y vienen como aterrados de, oye, necesito parar porque esto me ha pasado, ¿no? Esa parte, podríamos decir, de cómo la bata, a veces, el exoesqueleto, te deja funcionar en un registro, pero sin embargo por dentro vas teniendo una serie de daño que conviene mirar. ¿Me quedan 3 minutos o 4 minutos? Vale, muy bien. Bueno, cuando hablaba del exoesqueleto, me parecía que lo que hablamos es también de nuestras carencias. No lo colocan los médicos porque creo que aquí habrá pocos, pero también pasa en otras profesiones, las profesiones en las que nos ponemos delante de la gente. No penséis que es una cosa de médicos, es una cosa de las personas, una situación de las personas que nos colocamos delante de otros con la idea de ayudarnos, porque necesitamos mantener una distancia suficiente cercana para ayudar, suficiente distante como para protegernos, ¿no? Lo que vemos es las enormes carencias. Cuando alguien llega a estar enfermo, de pronto se quita la bata y aparecen seres vulnerables, llenos de daño, personas que beben, ¿no?, que beben o que se toman una pastilla para dormir y otra para despertarse, en fin, que van un poco buscando sobrevivir para seguir ejerciendo su profesión, porque la identidad profesional ha pasado a formar parte, a ser el elemento principal. Cuando alguien no es médico, de pronto no es nada, algunas personas, ¿no? De pronto ha perdido esa condición. Cuando alguien no es psicólogo, de pronto ha perdido esa condición y aparece que no tiene hobbies, bueno, que la familia, pues sí, que estaban por allí, porque no te han visto, estabas de guardia. Es decir, que todo ese tipo de situaciones en las cuales necesita reparar esa vida, ¿no? El trabajo de ayuda a veces nos confunde, nos hace sentir con más poder y más capacidad de la que realmente tenemos, descuidando otros aspectos de nuestra vida, incapaces de encajar en nuestra vida lo profesional y lo que no lo es, ¿no? Solo cuando te quitas la bata, lo que llevéis cada uno, el pijama, contactas con tus fortalezas y debilidades, y ese contacto hace que muchas personas lo único que desean como efecto del tratamiento es recuperar. Cuando viene alguien a pedir ayuda, lo único que quiere es volver a trabajar. Mirar que en el resto de las consultas la dirección es la contraria. Hay mucha gente que viene y dice, oiga, que yo no puedo volver a trabajar, ¿no? Pues aquí es una situación un poco diferente, ¿no? A mí me parece una condición heroica la de las personas que aceptan esa vulnerabilidad, las personas que se quitan la bata y aceptan esa vulnerabilidad y esa condición de necesito ayuda. Me parece heroico. Y me parece heroico volver a construirse y a volver a ponerse, digamos, en condiciones para volver al lío, ¿no? Me parece una situación de verdaderos héroes y heroínas, ¿no? La capacidad más saludable que recuperan, curiosamente, es la de decir que no.
no hago más guardias, no atiendo más, la capacidad de volver a casa, de estar en casa, de bajar al Eroski, ¿verdad?, de ir a recoger al niño, en fin, esas actividades que se consideran, claro, alguien cuando lleva bata considera eso actividades menores. Y es curioso que de pronto esas son las mejores actividades que tenemos en nuestra vida. Es jorobado, pero bajar al Eroski parece más saludable que otras actividades. Pasan a ser personas, pasan a ser más personas y menos sanitarios. Esa sería un poco como una observación final. Las diferentes, digamos, categorías profesionales dentro de ser profesional de la salud hay muchas diferencias, ¿no? Pero hay un elemento común y es el deseo de ayudar a los demás, ¿no? Yo creo que ese elemento de alguien que se atreve a decir yo te puedo ayudar y puedo estar contigo y puedo acompañarte, ¿no? Me parece que ese deseo de ayudar además se inicia en la infancia, ese deseo se va construyendo desde la infancia, desde ya tienes que estar sacando mejor nota, haciendo según qué actividades. Es un deseo muy estable en la vida de las personas y muy compartido seguramente por todas las personas que estamos en esta sala, ¿no? Ese trabajo es un proceso que desgasta. Deberíamos tenerlo en cuenta siempre. Esa identidad profesional a veces nos desgasta, nos desgasta menos cuando seguimos formándonos, como estamos aquí hoy para pensar, y cuando nos dejamos acompañar. Da lo mismo, formación, supervisión, acompañarte con personas que sufren o que padecen lo mismo que tú a lo largo de nuestra vida profesional. Sin embargo, tengo que decir que el desgaste, es decir, que todo eso que hacemos limita el desgaste, pero el desgaste existe, ¿no? Hoy me veía con un amigo y decía, tú también te haces mayor, ¿no? Y es que nos vamos haciendo mayores sin darnos cuenta. Nos desgastamos, envejecemos y es verdad que este trabajo nos desgasta y debemos tenerlo en cuenta. Y yo termino ya diciéndoles que yo les deseo que cuando se vayan del hospital o del trabajo en el que estén, que se vayan, está mal que lo diga, pero que se vayan con la misma ilusión con la que me he ido yo, no ilusión de irme, sino ilusión de haber estado en el hospital durante este tiempo y de haber acompañado. Les deseo que cuando les toque a ustedes irse, se vayan con la misma ilusión. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Segundo. Pasamos a la siguiente presentación, que es la de Silvia Crespo, que viene de las Islas Afortunadas, ¿verdad? Y ahí atrás está el currículum, y que nos va a hablar del encuentro de identidades en la relación terapéutica. ¿Se me oye? ¿Sí? Bueno, voy a intentar hablar un poco alto, que me cuesta siempre un poco. Bueno, lo primero, daros los buenos días a todas las personas que estáis hoy aquí y bueno, agradecer un poco la organización de estas jornadas, que a mí me parece como un lujo, ¿no? Poder estar todos aquí hoy para reflexionar y profundizar sobre la identidad que simplemente viendo el programa uno ya se da cuenta, ¿no? de las múltiples caras que tiene y la complejidad, ¿no? Entonces, yo la ponencia que traigo hoy aquí para compartir la titulé, ¿no? El encuentro de identidades en la relación terapéutica. Y lo que me gustaría es un poco empezar por el principio. Así que os voy a ir contando un poco de todo el recorrido hasta llegar un poco hasta aquí. Bueno, yo nací y me crié en Madrid, que es mi lugar de origen, y ahí me formé y desempeñé mi labor profesional como psicóloga clínica hasta recientemente poco, ¿no? Y todo empezó cuando decidí mudarme a Lanzarote, en las Islas Canarias.
Entonces, cuando llegué allí, lo que encontré pues, fueron playas de este tipo, buen tiempo, luz, tranquilidad, y dije, esto es un paraíso, ¿no? Y entonces, vino un poco a mi mente, ¿no? la cuestión de, pues yo creo que aquí los cuadros de ansiedad y depresión deben ser mucho menos que en Madrid, porque con este ambiente, estas playas, y justamente la realidad que me encontré fue todo lo contrario, ¿no? Estaban las consultas abarrotadas, incluso entre compañeros, ¿no? Comentábamos la gravedad de la psicopatología que se veía en consulta. Entonces eso ya me generó como cierto interrogante. A eso se sumó que ya llevando unos meses viviendo allí, empecé a darme cuenta de que me relacionaba con gente, menos gente nativa de Lanzarote, con italianos de Barcelona, de Sevilla, de Venezuela, ¿no? Y entonces también me pregunté, ¿y qué pasará aquí que es que no conozco a nadie de Lanzarote? Y estando aquí, y también fue otro interrogante que me pregunté, ¿no? Veía ahí como una barrera que no sabía muy bien de qué se trataba. Y junto a estos interrogantes un poco ahí rondándome, se juntó la circunstancia de que estaba haciendo el máster de psicoterapia analítica grupal en esta universidad y me tocaba hacer un poco el proyecto fin de máster. Y entonces me motivó mucho el indagar un poco estos interrogantes que hasta ese momento no entendía. Y fue así un poco como empezó toda esta historia. Entonces, lo primero quería agradecer, ¿no? Porque esta investigación sobre todo se basa en un grupo que realicé y para ello pues tuve que contar con personas que quisieran colaborar. Entonces, lo primero agradecer a Ernesto, que fue mi tutor, porque hubo momentos donde no sabía muy bien cómo empezar, incluso pensé en abandonar un poco, ¿no? Y hacer otra cosa. Y él siempre estuvo ahí acompañándome y animándome. Y luego también agradecer, ¿no? Pues a todas estas personas, pues Igor, Noelia, Irina, Rosalía, Dulce, Rubén, Eva, Alberto, Rubén y otro Rubén y Mariel, que fueron los que colaboraron y gracias a ellos pude realizar pues esta experiencia grupal. Como he contado, el punto de partida fue un poco la curiosidad, ¿no? Y el querer entender. Y las fuentes un poco que utilicé para indagar estos ámbitos fue, primero, acudía a la biblioteca de Recife y ahí había una sala de literatura, historia y folclore del pueblo canario, de Lanzarote. Entonces ahí intenté pues, documentarme. Luego, todos los conocimientos que había podido asimilar, ¿no? De toda la teoría grupo analítica y luego el grupo que realicé, que para mí esa experiencia fue lo que más clarificó. El objetivo era, a través de una mirada grupo analítica, ¿no? Que integra lo intrapsíquico, lo relacional y lo social, pues poder entender con mayor profundidad el psiquismo de la gente de Lanzarote y entender un poco más su identidad. Bueno, como os digo, me documenté un poco de la historia, de lo que caracterizaba al pueblo canario. Ahí pude darme cuenta, ¿no? De la importancia de la geografía, cómo el estar en unas islas en medio del océano era también una confluencia de rutas, las rutas que iban a las Indias, a América, lo cual conllevó mucha mezcla cultural. Por otro lado, la importancia de la naturaleza, ¿no? La gente de allí vivía de la pesca, la agricultura, como en Lanzarote, que la lluvia es escasa, pues suponía una incertidumbre constante, si voy a perder la cosecha este año o no, y esto iba también generando cierta impronta en el carácter de la gente, ¿no? Como más precavida, más... Y luego también la historia, ¿no? Como Lanzarote era una isla donde no había agua, antiguamente se traía en barco y eso suponía que muchas personas tuvieron que emigrar. La mayoría fueron a países como Venezuela, Uruguay, Cuba y posteriormente regresaron a casa y con nuevas influencias culturales que hoy en día están muy patentes en la cultura de Lanzarote. Hay creencias
pues desde magia negra, que incorporaron de culturas, desde en el folclore, ¿no? Canario hay mucha música, influencia venezolana, uruguaya, en la comida, en las palabras también. Y bueno, y también entender, bueno, ahora en la actualidad una de las fuentes principales es el turismo, ¿no? Pero que ha habido como una serie de circunstancias que hacen que haya ido impregnando un poco en la forma de ser, ¿no? De la gente y en su forma de comportarse. Bueno, empecé el grupo y el objetivo pues era eso, crear un espacio grupal con la tarea de reflexionar sobre la identidad de Lanzarote. El grupo lo formaban 5 personas de Lanzarote, nativas, y luego 4 que eran de otras procedencias o bien peninsulares o de otras islas, pero el requisito era que llevaran al menos 10 años viviendo en Lanzarote. Las edades más o menos entre 30 y 50 y era un grupo mixto, había más o menos mitad hombres, mitad mujeres. El encuadre era tener una sesión cada 15 días durante hora y media y el grupo duró de febrero a mayo como unas 8 sesiones. Se trataba de un grupo semicerrado en el sentido de que las personas que lo componían eran estables, eran siempre las mismas, pero sí que hubo algún abandono y alguna incorporación nueva. Por eso más lo contemplo como un grupo semicerrado. Y luego la metodología era la discusión de flujo libre y trabajar sobre el aquí y ahora grupal. Como no se trataba de un grupo de psicoterapia, no realizaban interpretaciones ni trataba de trabajar aspectos intrapsíquicos de los participantes, sino era más bien, mi función era más bien pues dinamizar el proceso grupal y de alguna forma pues promover las interacciones y la escucha, ¿no? Y la verdad que mi función duró poco porque enseguida el grupo empezó a funcionar y yo pasé como a un segundo plano y casi que pasaban las sesiones y prácticamente a veces no tenía ni que intervenir. Bueno, las sesiones fueron transcurriendo, que tampoco me quiero detener así en detalle porque no daría mucho tiempo, pero sí comentaros un poco las observaciones que pude ir haciendo a través del proceso grupal, ¿no? Traté de focalizarme en un aspecto, en este caso, de cómo se iba gestionando la diferencia, ¿no?, entre lanzaroteños y gente de fuera a lo largo del grupo. Entonces, lo que pude observar fue que en las primeras sesiones aparecía muy en primer plano la diferencia, ¿no?, el ser de Lanzarote o ser residente en Lanzarote pero de otra procedencia. Entonces, emergían muchos malos prejuicios por ambas partes. Y yo lo entendí un poco en el sentido de que era un momento inicial del grupo y quizá pues había cierta inseguridad. Y una forma de tener una falsa seguridad a veces son los prejuicios, ¿no?, donde uno se siente seguro y uno ve al diferente de una manera más marcada y como más separación y más división, ¿no? Y eso a veces, en algunos casos, puede incluso generar cierto conflicto. A medida que el grupo avanzaba, lo que pude ir viendo es que fueron saliendo elementos comunes y las barreras y la separación y los prejuicios fueron disminuyendo. Incluso a veces se desmontaban algunos, ¿no? Por ejemplo, uno que me llamó mucho la atención fue que las personas de Lanzarote pensaban que su acento estaba mal visto en Península, como que la gente de Península pensaban que hablaban mal y, sin embargo, los de Península decían al contrario, que era un acento súper exótico, que gustaba, que era muy suave y tal. Entonces, gracias a esta experiencia grupal también daba lugar al diálogo y al poder intercambiar y ver las dos caras de la moneda, que a veces eso facilitaba pues que los prejuicios fueran un poco cayendo y también que hubiera una valoración mutua, ¿no? Y hacia el final del grupo ya empezaron a surgir ciertas vinculaciones, incluso se propuso hacer algunas cosas en común, como ir de excursión por la isla, para visitar sitios
secretos, ¿no? Porque en Lanzarote hay muchos sitios, los mejores sitios son secretos, no son turísticos. Entonces la gente de allí los conoce. Incluso se propuso pues, hacer algún asadero. En Canarias en general la forma de socializar son los asaderos, que es hacer como una especie de barbacoa en la playa y todo el mundo se junta, todo el mundo habla, ¿no? Y de alguna manera empezaron a surgir estas propuestas comunes. Entonces, me pareció que el encuentro y la comunicación, ¿no? A veces rompe estas barreras, estos prejuicios y empieza a haber un enriquecimiento mutuo. Y ahí yo destacaría el poder transformador del grupo, porque yo estoy segura que si me hubiera parado en la biblioteca leyendo aquellos libros, no hubiera incorporado lo mismo de Lanzarote que después de hacer este grupo, ¿no? Y de hecho me di cuenta, ¿no?, de que no había estado ajena a este movimiento grupal y de alguna manera había logrado, ¿no?, ese contacto que en un inicio me parecía como inaccesible, pues el grupo de alguna manera, sin darme cuenta, me lo había facilitado. Y de ahí que empezaron a tener mis primeros amigos nativos de Lanzarote, eso que en un principio no sabía muy bien por qué no accedía a ello, ¿no? Y el grupo también me permitió pues poder comprender más pues esa historia, pero contada en primera persona, ¿no? Como, por ejemplo, cuando un bebé lloraba mucho, le llevaban a una mujer del norte que hacía como un embrujo y tal, y entonces el niño dejaba de llorar. Y estas cosas que a veces sorprenden, ¿no?, pues luego entendías, ¿no?, cómo esa influencia cultural pues está ahí de alguna forma presente. Y eso contado en primera persona te va transformando, ¿no? Y he podido pues comprender más, ¿no?, como en una isla perdida en el océano, cuando ni siquiera había agua y luz, como lo que suponía vivir allí, y también he podido entender, ¿no?, la amenaza y la reticencia, ¿no?, que las gentes podían sentir cuando venían piratas, caciques, extranjeros a una isla donde los recursos eran limitados y había que sobrevivir. Y también he podido entender, ¿no?, cómo la naturaleza jugó un papel importante y configura un poco el carácter de las personas, y también lo sanadora que puede ser, ¿no?, un componente, Rubén, ¿no?, que formaba parte del grupo y es de allí de Lanzarote. En una de las sesiones habló del silencio, ¿no?, de lo importante que era para él estar en la playa perdido y en el silencio, y cómo él, que había estado fuera años estudiando en otros lugares, era algo que había hecho de menos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el escuchar todo eso pues me cambió la mirada y pude entrar en relación con, ya no me sentía tanto del grupo de los de fuera, sino que realmente me sentí conectada y como que podía entrar en relación con las personas de allí. Y de ahí este poder transformador, ¿no?, que decía de los grupos, y que creo que puede aportar mucho, ¿no? A veces de la clínica uno va a lo social y a veces de lo social uno va a la clínica. Y yo creo que toda esta experiencia, si lo lleváramos a lo social, pues sería algo muy transformador, ¿no?, que hubiera espacios comunes donde gentes diferentes pudieran dialogar, pudieran enriquecerse, y creo que sin duda en muchos casos el conflicto disminuiría, ¿no? Y todo esto creo que sería en la sociedad actual una aportación muy, muy rica. Y volviendo un poco al inicio, ¿no?, puedo decir, ¿no?, que, como decía, toda la experiencia también social y lo que uno vive como persona, ¿no?, al hilo de lo que decía Segundo de Miguel, al final la persona y el psicoterapeuta está unido, no es separable. Y otros autores como Carl Rogers también hablaba de esto, ¿no?, como la forma de ser persona también influye en la clínica, en la forma de la relación terapéutica, ¿no? Entonces, volviendo un poco al inicio, creo que todo este recorrido y toda esta experiencia grupal me ha permitido entender mucho más el marco interno social y cultural de las personas que atiendo día a día,
Y creo también que el sentirme más incluida en la cultura y en las gentes de Lanzarote también sacia un poco esa necesidad humana que también mencionaba antes, ¿no? Segundo de Miguel, de pertenencia, donde uno cuando se siente dentro parece que uno no necesita tanto juzgar, ni criticar, ni diferenciarse, ¿no? Y ese resentimiento un poco que genera el sentirse uno excluido, que yo creo que es una parte que fomenta, ¿no? Esos prejuicios, esas barreras. Entonces, sin duda creo que toda esta experiencia grupal, de alguna manera, y sentirme más dentro, ¿no? de la cultura de Lanzarote y de las gentes, indudablemente me influye también en la labor terapéutica, al poder empatizar más, poder también comprender con mayor profundidad y luego también ser más congruente a nivel no verbal, pues seguramente muestre otras cosas que si estuviera excluida y me sintiera a disgusto, ¿no? en el lugar. Entonces creo que este interjuego, ¿no? entre lo social y lo clínico y lo social, la persona, el terapeuta, la persona, creo que, aunque a veces nos hace explícito en la terapia, pues porque nos centramos más en las vivencias del paciente, creo que siempre está en marcha en el fondo y que ser consciente de ello y poderlo observar, creo que contribuye a que la relación terapéutica sea más auténtica y pueda generar más confianza y más cercanía, ¿no? Y bueno, y en este sentido, ¿no? El enfoque, ¿no? de las identidades ha sido más desde la perspectiva grupo analítica, teniendo en cuenta esta dimensión más social y más de grupo, ¿no? que hay diferentes autores que hablan de ello, pues un poco hablando de esa matriz social que a uno le constituye, o también esos grupos que uno lleva dentro, ¿no? Pues yo soy madrileño, yo soy tal, o yo soy surfero, yo, ¿no? Y también, por otro lado, el tener en cuenta esta identidad también que parte del grupo grande, que a veces incluso sin conocerse de nada, pero hay como elementos comunes por la historia, la geografía, la lengua, la cultura, ¿no? Y todo eso también como a uno le constituye casi a veces sin darnos demasiada cuenta. Y ya para terminar, un poco esta foto ejemplificaría un poco esto, como cuando hay un encuentro entre las identidades en la situación terapéutica, un verdadero encuentro también fluye, ¿no? Y el paciente, en este caso como el surfista con la ola, ¿no? Pues puede fluir en su proceso. Y bueno, y también la influencia del grupo, porque uno nunca surfea solo, siempre va con el grupo, ¿no? Y también esto me hace reflexionar, ¿no? El otro día pensaba, en las dos últimas ponencias siempre pongo una foto de surf, que yo no tenía nada que ver con este mundo antes. Entonces también un poco recogiendo también lo que se ha hablado antes, ¿no? De cómo la identidad también va modificándose o va incorporando elementos nuevos, ¿no? Y como yo, que no tenía nada que ver con el surf, el hecho de estar en Lanzarote, que es una de las atracciones y de las cosas que me gustan, ¿no? De alguna manera también lo voy incorporando y sale en otros ámbitos, ¿no? Como por ejemplo este. Y de ahí que, bueno, pues como la identidad también es algo dinámico que se va enriqueciendo. Y para eso creo que también el encuentro y lo grupal ofrece muchas posibilidades. Y bueno, y un poco esto era todo. No sé cómo voy de tiempo, pero yo creo que ya. Muchas gracias. No sé si me he pasado o me Nada, pues muchísimas gracias, Silvia, por traernos el paraíso, aunque tenga también sus partes de infierno, que siempre está dentro, ¿no? Y bueno, pues vamos a continuar con Eduardo Ruiz. ¿Cuál? Ah, joder.
Bueno, Eduardo es sobradamente conocido por aquí, y nos va a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, visto como un trastorno de la identidad, ¿no? Cuando quieras. Bueno. Muy bien. Bueno, en realidad la relación entre los trastornos de identidad o la identidad y los trastornos de alimentación pues es muy variada. Yo no voy a hablar de todas esas facetas, ¿no? Porque entonces tendríamos que estar aquí pues toda la mañana, ¿no? Entre las relaciones que se han establecido, entre las relaciones que se han establecido, pues entre las relaciones que se han establecido, pues por ejemplo, se han establecido relaciones causales, las dificultades en la conformación de la identidad como un motivo de la aparición de los trastornos de alimentación. También se ha visto, pues, por ejemplo, cómo la difusión de identidad pues, está muy relacionada con las dificultades en la propia imagen corporal y con los síntomas de bulimia. Esto, pues, por ejemplo, ha llevado a estudiar pues, cómo trabajar sobre aspectos relacionados con la identidad pues, puede prevenir los trastornos de alimentación. También pues, hay algunos autores que entienden la imagen corporal como un área específica de la identidad, ¿no? Y entonces, pues en sí, pues lógicamente, ¿no? Pues, se sabe que la imagen corporal las dificultades con la imagen corporal están en la base de los trastornos de alimentación. Además, están dentro de la propia sintomatología de los trastornos de alimentación y pueden empeorar, ¿no? Como consecuencia de los trastornos de alimentación, ¿no? También ha habido una relación, por ejemplo, entre género y trastornos de alimentación. Como sabéis, los trastornos de alimentación se dan mayoritariamente en mujeres, ¿no? Y bueno, pues se ha explorado, ¿no? En qué sentido la identidad femenina, ¿no? Hay muchos estudios sobre en qué sentido la identidad femenina puede influir en la aparición de un trastorno de alimentación. También pues, se ha explorado, por ejemplo, cómo las pacientes que tienen un trastorno de alimentación, el propio trastorno de alimentación se puede acabar constituyendo como un área fundamental de la identidad y constituir la propia identidad principal de la persona que lo padece. Y, por último, pues también se ha explorado pues, que a la hora de tratar a alguien con un trastorno de alimentación, pues que cuando uno sale del trastorno de alimentación, pues qué trabajo parece que puede ser necesario hacer para recolocar la identidad, ¿no? Bueno, todas estas áreas se han explorado, se han evaluado y, lógicamente, no voy a hablar de todas, ¿vale? Quería empezar. Sabéis que los trastornos de alimentación, normalmente, la mayoría de ellos se inician en una etapa, ¿no? Que es la etapa de la adolescencia y a veces del inicio de la edad adulta. Y, bueno, esto es algo que claramente relaciona la conformación de la identidad con los trastornos de alimentación, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en la adolescencia? Pues en la adolescencia una tarea clave es esa, ¿no? La conformación de la propia identidad, ¿no? Quién soy, quién voy a ser, ¿no? Quién voy a dejar de ser, ¿no? Para ser otra cosa, ¿no? Y esto supone lo que algunos autores, ¿no? Han llamado la crisis de las desidentificaciones. Es decir, o sea, uno tiene que revisar sus identificaciones infantiles, ¿no? Esas cosas que ha ido tomando, ¿no? de su mundo infantil, tiene que ponerlas en cuestión, tiene que desprenderse de algunas y tiene que resignificarse, ¿no? Tiene que tomar, ¿no? Del mundo que le rodea, los pares, la sociedad, ¿no? Tiene que tomar pues aspectos que lo construyan a uno, ¿no? Como yo creo que señalabais vosotros, ¿no? Pues como uno se va construyendo a través de esas identificaciones, ¿no? Y bueno, pues tiene que realizar nuevas identificaciones, muchas de ellas, si querían matizarlo, ¿no? Inconscientes, ¿no? Porque parece como que las identificaciones son una cosa consciente, pero no lo son, ¿no? Uno se identifica con cosas de forma no demasiado consciente. Las personas también en la adolescencia pues tienen que renunciar a una posición omnipotente, ¿no? Sobre eso es una tarea del adolescente, ¿no?
de lo que sería el yo ideal infantil, ¿no? ¿Vale? Donde uno tiene que conseguir, ¿no?, crear un ideal del yo, ¿no?, hacia dónde uno quiere construirse, cuál es la meta de uno, ¿no?, qué va a incorporar uno como objetivos, ¿no?, en su vida, ¿no?, o sobre qué imagen de sí mismo se quiere mirar, ¿no?, pero de una forma medianamente realista, ¿no?, incluyendo pues, las frustraciones, las dificultades, ¿no?, y las limitaciones que uno tiene, ¿no? Y eso es un proceso que en la adolescencia pues, se tiene que realizar hasta cierto punto, ¿vale? Cuando alguien llega a la adolescencia puede llegar de muy diversas formas, ¿no? Y esto es importante de cara a la aparición de un trastorno y del tipo de trastornos que uno puede tener. Uno puede llegar relativamente preparado en la adolescencia, relativamente preparado. Esa es la mejor de las opciones, ¿no? Pues, es decir, parece como que su organización psíquica se ha configurado de una manera pues, que le prepara para enfrentar estas dificultades importantes que supone la adolescencia. Puede llegar en una situación en la que depende demasiado de las figuras familiares, ¿no?, para algunas funciones, ¿no? Los tiene un poco como de yo auxiliar, ¿no? Suelen ser niños o niñas pues, con quizás una situación de mayor protección por parte de los padres, ¿no?, que son padres generalmente amorosos, ¿no?, pero un poco que sienten que sus hijos son pues, como un poco capaces, ¿no?, de hacer cosas y les van cubriendo, ¿no?, en determinadas áreas, ¿no?, y les suplen funciones, ¿no?, de su propio yo, ¿no? Y luego el tercer escenario, ¿no?, son personas que realmente llegan a la adolescencia en una situación muy problemática. Lo que allí se ha configurado a nivel psíquico no les prepara en absoluto para afrontar la adolescencia, ¿no? Pues son personas a veces que tienen unos yos pues, que carecen de muchas funciones, ¿no?, como por ejemplo pues, la función de la capacidad de tolerancia a la frustración, ¿no?, o la regresión al servicio del yo, ¿no?, la capacidad de entrar en, o la capacidad, ¿no?, de poder de alguna forma, ¿no?, colocarse en una situación, ¿no?, placentera de regresión, ¿no?, ¿no?, y luego volver a ser unos, ¿no?, sin haberse perdido por el camino, ¿no?, ¿vale? Eso es algo que tiene que estar preparado antes de la adolescencia. Si no se ha preparado antes, pues probablemente no se consiga en la adolescencia. Con todo, sí es verdad que la adolescencia tiene una doble vertiente, ¿no? Es un momento de crisis, pero también es un momento de oportunidad, de reconfiguración. Bueno, os quería poner aquí esta viñeta de una obra, que no sé si la conocéis, se llama Persépolis, que a mí me parece como muy ilustrativa, ¿no?, de lo que supone el cuerpo en la adolescencia, ¿no? Yo cuando leía esta novela gráfica, ¿no?, pues me resultaba casi hasta divertido verlo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que pasa con el cuerpo de alguien adolescente, ¿no? Pues te lo pone ahí, ¿no?, que de repente, ¿no?, pues le crece un ojo, ¿no?, luego le baja la mandíbula, ¿no?, luego de repente se le hace una boca gigante, ¿no?, luego, es decir, no es como que el cuerpo está descontrolado, ¿no?, uno no controla su cuerpo, ¿no?, se va moviendo, no sabe uno para dónde va a ir ese cuerpo, ¿no?, ¿vale? Y es una situación que tiene que ser, bueno, yo la recuerdo un poco angustiante, por lo menos, ¿no?, ¿vale? ¿A dónde le va a llevar uno esto, ¿no? Pero, de todas maneras, no solo hay una parte que tiene que ver con lo externo, ¿no? El cuerpo, ahí lo veis, ¿no? Yo lo he planteado aquí, por un lado es un espacio de batalla relacional, ¿no? Es decir, es algo que los demás ven y uno ve que los demás ven, ¿no? Y supone un espacio donde uno interactúa con los otros, pero también, ¿no?, es un espacio donde se da la batalla de los conflictos internos, ¿no? De los deseos de uno, ¿no?, si los tiene, ¿no?, de las emociones intensas, ¿no?, que le poseen a uno en un momento determinado, ¿no?, o de la inhibición más importante que uno puede tener en un momento determinado, ¿no? Y es como una especie de lucha interna, ¿no?, que está ahí, ¿no?, ¿vale? Pues bueno, pues que está presente, ¿no?, y que el adolescente tiene que enfrentar, ¿vale? Del cuerpo va a depender, por un lado, la estima narcisista de la propia persona, ¿no?, pero también va a depender pues, cómo los otros se interesen y se relacionen con nosotros, ¿no? Y hay un compañero de aquí, Alberto Lassa, que él habla de tres posibles desenlaces, ¿no?, con respecto a lo corporal, ¿no? Lo que sería
el cuerpo cómplice, es decir, el cuerpo cómplice es un cuerpo que es amigo, ¿no?, a la hora de construir nuestra identidad. El cuerpo prótesis, ¿no?, es como un apósito, un poco, ¿no?, que nos da un poco una especie de pseudoidentidad que nos ayuda a tirar adelante, ¿no?, ¿vale? Y luego el cuerpo adverso, ¿no? El cuerpo adverso es un cuerpo enemigo, ¿no? Es un cuerpo al que se le culpa, ¿no? Es decir, que nos está traicionando, ¿no? Estos cambios, ¿no?, nos impiden, ¿no?, alcanzar un ideal de nosotros mismos, ¿no? Y tenemos que renunciar, y entonces le culpamos de todos los males que tenemos, ¿no?, internos y externos, ¿vale? Ese sería el cuerpo enemigo, ¿no? Y ese cuerpo es un cuerpo a atacar, ¿no?, a controlar, ¿no?, a destruir, ¿no?, a lo que sea. Bueno, la identidad tiene una doble vertiente, ¿no? Aunque es un proceso que se relaciona con lo individual, se produce en un contexto. Es decir, un adolescente vive en un contexto cultural, social, que le influye, ¿no?, y que determina su identidad, ¿vale? Y aquí, pues, siendo un poco pesimista, ¿no?, pues os transmito lo que yo pienso de algunas de las dificultades que se encuentran nuestros adolescentes en este momento, que no tienen que ver necesariamente con ellos, ¿no?, sino con el contexto social en el que viven, ¿no?, que serían estas, ¿no? Pues por un lado, ¿no?, estamos en una sociedad en la que, pues, decir, ¿no?, es como que hay uno prima el dominio de la voluntad sobre el propio destino, ¿no?, el cuerpo y el tiempo, ¿no? Es decir, yo soy quien quiero ser y cuando quiero ser, ¿no? Eso es un poco, ¿no?, un poco esta especie de, es decir, en esta sociedad manda Prometeo, ¿no? Es decir, ¿no?, sería un poco la idea, ¿no? Entonces eso es algo que está en lo social, ¿no? ¿Vale? También se ha hablado a veces de la cultura del narcisismo, ¿no?, de la sociedad de la apariencia de la imagen, del cuerpo idealizado, actualmente el ideal social del cuerpo que hay es totalmente loco, ¿no? Los anuncios que ponen en la televisión de anticelulíticos sacan a chicas de 15 años que no tienen celulitis, ¿no? Y los antiedades sacan a mujeres que no tienen arrugas, los antiarrugas, ¿no? Es, el 99% de las imágenes, ¿no?, que se sacan en los medios están procesadas por software de procesamiento de imagen. Es decir, o sea, no hay nada auténtico en las imágenes que se presentan y que estamos constantemente viendo, ¿no? Incluso en las redes sociales tienes 1000 filtros, ¿no?, para mejorar tu imagen que, lógicamente, se aplican habitualmente, ¿vale? Es decir, no sé, hay como una imagen falsa, idealizada, ¿no?, social, ¿no?, que se supone que es la que uno debiera tener, ¿no? Y es una imagen joven, sin arrugas, bella, ¿no?, etcétera, etcétera. Bueno, luego, además, hay un reinado de la subjetividad, ¿no? La subjetividad es tan importante o más que el mejor estudio científico objetivo, ¿no? Bueno, muchísimo más, ¿no? Y la opinión de uno no adquiere el rango, ¿no?, de verdad absoluta. Es la verdad emocional que prima sobre la verdad objetiva, ¿vale? Y luego un poco también se ha hablado de la sociedad líquida, ¿no?, esta especie de sociedad precaria e inestable, donde lo que hoy vale mañana no, ¿no?, y donde uno tiene que estar constantemente flexibilizando, ¿no?, y cambiándose para poder adaptarse a esta sociedad, ¿vale? Entonces, a lo que se enfrenta el adolescente es a un escenario identificatorio cambiante, múltiple, altamente subjetivo, basado en constructos irreales y fuertemente idealizados, ¿no? O sea, lo tiene muy difícil, ¿eh? Bueno, aquí os pongo esta viñeta, ¿no?, que la vi, ¿no?, que es un ejemplo, ¿no?, de la sociedad narcisista, ¿no? Es decir, ¿no?, muy claro, ¿no?, no hace falta ni explicarlo, ¿vale? Y además no se aplica al colegio, se aplica a todos los sitios, se aplica también a las consultas de psicoterapia, ¿vale? Bueno, más específicamente en las pacientes con trastornos de alimentación, bueno, siempre se ha hablado, ¿no?, de estas dificultades identitarias. Ya, por ejemplo, Hilde Brutz, que es una autora clásica de la visión moderna de los trastornos de alimentación, ya nos describía la anorexia nerviosa, ¿no?, como pacientes que tenían dificultades para ser conscientes e integrar aspectos básicos de sí mismas, con una falta de sentido de agencia interna, con una sensación de ineficacia, de falta de control sobre el cuerpo, con una alienación en la demanda del otro, ¿no?, que soy yo, ¿no?, lo que desea el otro, ¿no? Y esto les llevaba
¿no?, a una solución que era la búsqueda de la perfección por la abstinencia, el triunfo sobre las necesidades, corporales o no corporales, porque el trastorno de alimentación no solo es una cosa que tenga que ver con la alimentación y con el cuerpo, y mediante el control, ¿no?, que es un poco uno de los problemas centrales, ¿no? A la hora de pensar, ¿no?, las dificultades identitarias, ¿no?, en las pacientes con trastornos de alimentación, a ver, cada paciente es un mundo y cada paciente tiene sus propias dificultades, ¿no?, pero a mí siempre me es de bastante utilidad un estudio que hizo el Grupo de Terapia Estratégica de Milán, en el que evaluaban a pacientes con trastornos de alimentación y veían cómo caían en determinados perfiles, ¿no? Y no son excluyentes, las pacientes no tienen por qué estar solo en ese perfil, ¿no? Y yo creo que hay alguno más que estos perfiles, ¿no?, pero a mí me sirven, ¿vale? Y ellos describían como describían como cuatro tipos de pacientes, ¿no? Lo que serían las pacientes dependientes, las pacientes obsesivas, las pacientes emocionalmente inestables y las pacientes narcisistas, ¿no? Y en base a esto un poco pues os quiero describir lo que... Bueno, por un lado tendríamos una serie de chicas que llegan a las unidades de alimentación, ¿no?, que tienen este perfil, ¿no? Son chicas generalmente muy jovencitas y son tímidas y dependientes, ¿no? Y el problema principal que tienen identitario es que tienen una identidad hipotecada, ¿no? Están vinculadas, ¿no?, a una identidad infantil, ¿no? Su identidad es infantil, ¿no? Muchas veces la reconoces porque vienen con su madre, siempre la suele acompañar su madre, ¿no?, y se parecen incluso físicamente, ¿no?, van vestidas casi igual, ¿no? Es decir, son como lo ves en vivo y en directo, ¿no?, que es como que no hubiera habido un paso, ¿no?, de la infancia a la adolescencia, que no se ha iniciado, ¿no?, la adolescencia desde el punto de vista psicológico. Generalmente son chicas que han vivido, ¿no?, su infancia pues con mucho yo auxiliar, ¿no?, ¿vale? Es decir, en el fondo no hay una cierta devaluación encubierta de la familia, porque sienten que no son capaces de hacer cosas, ¿no? Entonces les van cubriendo, ¿no?, ¿vale? Y entonces no han desarrollado pues una autonomía suficiente para enfrentar la adolescencia. Claro, en estas pacientes la entrada en la adolescencia es pues poco más o menos que imposible, ¿no? Es como, no sé, ¿no?, porque supone cambios corporales, supone exigencias del grupo de pares, ¿no? Son pacientes que tienen mucho riesgo, ¿no?, de convertirse en chivos expiatorios de su grupo de pares, ¿no?, porque representan lo más infantil, ¿no? Y esto lo enfrentan con cierto temor, ¿no? Entonces, lo que se plantea es que el trastorno de alimentación es como un área de pseudoautonomía, ¿no? Es decir, es como algo donde se hacen como autónomos de la familia, ¿no?, pero sin serlo, ¿no?, porque en realidad está todo el día la familia pendiente de estas chicas, ¿no? En estas chicas generalmente suelen ser chicas complacientes, ¿no?, que tú les dices lo que tienen que hacer y lo hacen, ¿no?, y porque están deseosas como de agradarte, ¿no?, de alguna forma, suelen crear este tipo de relación, pero sí que tienes que trabajar porque entren en la adolescencia, porque hagan una crisis identitaria, ¿no?, y empiecen a enfrentar este mundo adolescente, ¿no? Y muchas veces las familias, ¿no?, muestran una cierta resistencia, ¿no?, porque dicen, bueno, pero ahora, ¿qué hace mi hija, ¿no?, que quiere salir por la noche y estamos discutiendo, ¿no? ¿Vale? Eso sería un poco la idea. Hay otro grupo de pacientes, ¿no?, que serían lo que llamamos las perfeccionistas obsesivas, ¿no?, que son, yo diría, el grupo más numeroso de pacientes con trastornos de alimentación, aunque va ganando mucho el de narcisistas en este momento, ¿vale? Estas pacientes internalizaron muy tempranamente una conciencia muy crítica asociada a altos estándares de exigencia. Tienen un gran temor al fracaso y a la insuficiencia y hacen muchos esfuerzos por demostrar que son competentes, ordenadas, que están bajo control y por inhibir su mundo pulsional, ¿no?, por inhibir la parte emocional, ¿no? Esto hace que cuando tú atiendas a estas pacientes te suelen parecer pacientes frías, inhibidas, ¿no?, con poca vida, ¿no? Sientes que no se divierten, ¿no?, que no tienen capacidad, ¿no?, de jugar, ¿no? En realidad tienen dificultades con la regresión al servicio del yo, ¿no? Es como que si se ponen a bailar en una discoteca, ¿no?, es como si nunca van a volver de ese sitio, ¿no?, algo así, ¿no? Entonces no bailan.
¿vale? Ese sería un poco el patrón. La adolescencia es una gran amenaza, ¿no? Porque todo esto lo tiene que revolucionar, ¿no? Supone cambios, desorden, imprevisibilidad, revisión de los modelos de la familia. Entonces, hay un control permanente, ¿no? Sobre lo externo, pero también sobre lo interno, ¿no? Sobre las amenazas internas, ¿no? De cambio, ¿no? Y suelen ser pacientes un poco que van a lo suyo, ¿no? Están allí, te dicen que sí, pero yo a lo mío, ¿no? Es decir, manteniendo ese mecanismo de control. El control del cuerpo y los hábitos alimentarios acaban influyendo, ¿no? Incluyéndose en este estilo defensivo. O sea, lo que hacen en la alimentación es aplicar lo que ya aplican en otros sitios, ¿no? Internamente, ¿no? Y lo aplican a la alimentación y al cuerpo. Y hacen trastornos de alimentación restrictivos atípicos, en los que lo típico es que haya una alteración de la imagen corporal, pero también atípicos, ¿no? Hay pacientes que no tienen una gran alteración de la imagen corporal, pero están como locas controlando el alimento, ¿no? Las características, ¿no? Si es de este tipo, el otro, las cantidades, ¿no? Pero no hay realmente una sensación de que el cuerpo no es algo problemático, ¿no? Es algo como muy centrado, es el control por el control. ¿Vale? Se sabe que cuando alguien se desnutre, porque estas pacientes suelen hacer patrones restrictivos, la propia desnutrición produce más obsesividad. ¿Sí? Vale. Son poco permeables, no se muestran dependientes de forma directa y en la contratransferencia aparece una sensación de desconfianza, ¿no? Tienes la sensación de que en realidad no confían mucho en ti, ¿eh? Los tratamientos de los trastornos de alimentación pues, se diseñaron un poco para ellas. Vale. Luego están las emocionalmente inestables, que son las pacientes igual de las que cabe menos hablar porque lo que hay es una difusión de identidad en muchas de ellas, ¿no? Con una alteración de la regulación emocional y generalmente tienen patrones más purgativos, ¿eh? O sea, muchas veces son pacientes que tienes que combinar tratamientos que aborden el trastorno de alimentación con las dificultades de la identidad y de la personalidad. Y las narcisistas, ¿no? Que serían un grupo cada vez más creciente, ¿no? Donde hay un descarrilamiento de las funciones del yo previa a la adolescencia. O sea, entra en la adolescencia en una situación muy problemática, ¿no? Lo cual hace difícil, o sea, son pacientes que uno sospecha que va a ser difícil, ¿no? que solucionen bien del todo el trastorno de alimentación, ¿eh? Generalmente tienen una configuración psíquica que les da una especie de estabilidad aparente, que es el ser grandioso, ¿no? Una imagen idealizada de sí mismos, junto con una incorporación de los aspectos reales, ¿no? Positivos, ¿no? Y los otros, muchas veces, en esa imagen de uno mismo idealizado, son incorporados, ¿no? Como objetos que le dan a uno grandeza, ¿no? Esto sería un poco como, mire, yo soy, he venido y soy... Mi familia es conocida del jefe de servicio, ¿no? En realidad, el jefe de servicio les importa un bledo, ¿no? Lo que les importa es que le da a uno más prestancia, ¿no? El conocer a esta persona, ¿no? No pueden renunciar a la omnipotencia narcisista infantil y lo que establecen son pseudo-relaciones, ¿no? En realidad no están genuinamente interesados en el otro, ¿no? El otro es alguien a quien devaluar, a quien colocar las culpas por lo que uno no puede conseguir porque uno tiene una imagen demasiado idealizada de sí misma, ¿no? Y entonces, ¿no? Amenaza con frustrarse permanentemente, ¿no? Y entonces eso se deposita en el otro, la frustración, ¿vale? Son pacientes que se suelen cronificar en la gravedad, que tienen problemas en la terapia, ¿no? Y los problemas que tienen es que las terapias que están diseñadas para tratar a estas pacientes suelen exigir, ¿no? Tener un control del trastorno de alimentación y el trastorno de alimentación suele exigir, ¿no? Y entonces es como que nunca alcanzas lo que necesitas. Bueno, y luego, por último, el trastorno de alimentación puede convertirse también, ¿no? En un elemento nuclear de la identidad. Esto a veces se ve en pacientes pues, que acceden a Internet, en grupos, ¿no? Que entienden los trastornos de alimentación más como un estilo de vida que como una enfermedad y comparten tips, comparten, ¿no? Una forma de sentirse como un grupo de personas especiales, ¿no? Eso configuran su identidad a través de eso y sobre todo aparecen en las pacientes con un trastorno de alimentación persistente y grave, ¿no? Que están media vida con un trastorno de alimentación, entonces su vida se acaba convirtiendo, ¿no? O su identidad está plenamente basada en el trastorno de alimentación.
En estas pacientes hay como una acomodación al trastorno, ¿no? El trastorno organiza su día a día, organiza su vida, ¿no? Y es una forma también de protegerse, ¿no?, frente a la toma de contacto. Yo a veces en algunas de estas pacientes pues digo, claro, si un día esta mujer, ¿no?, decide cambiar, ¿no?, tiene que tomar contacto, ¿no?, con que ha tirado su vida por la borda, ¿no?, con que ha perdido todo, ¿no?, ¿qué tal? Y yo casi vería si me mato o no. Entonces, este es el grado de angustia que a veces tienen que enfrentar, ¿no?, porque se encuentran con una entidad de sí mismas, ¿no?, muy devaluada, ¿no?, horrible, no hay nada positivo en ellas, ¿no? Y entonces ese momento, ¿no?, es un momento necesario si van a hacer cambios, ¿no? Y tienes que ser consciente de que si tú trabajas sobre esos aspectos y le remueves, ¿no?, los aspectos alimentarios, la estás dejando un poco como sin piel, sin identidad, ¿no?, en una especie de vacío, ¿no?, con una angustia muy importante, ¿no? Entonces ese momento, muchas veces tienes un momento en el que tú estés en una posición, ¿no?, de no juzgar, de contener, de ser paciente, ¿no?, de tolerar a veces, ¿no?, de poder entender que a veces, ¿no?, desprenderse de este trastorno de alimentación, ¿no?, supone un riesgo muy grave, ¿no?, porque psíquicamente uno pues a veces le cuesta mucho tolerarlo, ¿vale? Y esto es un poco lo que... Muchas gracias, Eduardo. La verdad es que, como habías dicho al principio, esto da casi para toda la jornada. ¿Cuál? Bueno, ahora tenemos como un cuarto de hora, 20 minutos para poder hacer preguntas y debatir entre todos un poquito. ¿Tenemos micrófono o algo para...? ¿Tenemos micrófono para acercar? Ah, vale. Pues si alguien quiere romper el hielo... Bueno. ¿Sí? ¿Se oye? Ah, vale. Me oía yo raro. Bueno, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es José Luis López Atienza. Enhorabuena a las 3 presentaciones, ¿no? Han sido como muy refrescantes, ayudan mucho a resituar todo este complejo tema de la identidad, ¿no?, que no se acaba nunca, con lo cual lo convierte en algo todavía mucho más complejo, ¿no? Y yo me quedaba parado en 2 aspectos, ¿no?, que quizá por mi manera de trabajar me ayudan y sigo un poco investigando y pensando mucho, ¿no? Nosotros trabajamos con la idea de estimular lo que se llama un proceso terapéutico de cambio, ¿no?, en el que influyen evidentemente los cambios en los aspectos de identidad, ¿no?, en la estructura de la identidad. Y normalmente lo solemos favorecer o acompañar tanto al paciente, hablando de patología grave, ¿eh? Yo me centro mi tarea asistencial en la patología mental grave a través de unas estructuras intermedias que tenemos en Uribe Costa con un hospital de día y en nuestra consulta privada también, aunque no tengamos esos dispositivos tan contenedores, ¿no? En el punto de vista en el que nosotros nos movemos, hay como un aspecto que es bastante determinante a la hora de conseguir ese proceso terapéutico de cambio, que son los duelos patológicos, ¿no? Y yo pensaba un poco en la influencia del duelo, ¿no?, a la hora del desarrollo de la identidad, duelo que quizás se tiene que ir dando para los cambios, ¿no?, que es necesario que se den en el avance de identidad en el paciente, en la familia y en el equipo terapéutico, ¿no? Con lo cual me ha parecido muy aportativa las intervenciones, ¿no?, que desde el equipo, desde esa parte de la adolescencia, ¿no?, donde la función familiar juega un papel muy importante, ¿no?, y desde lo social, ¿no? Pero yo me quedaba pensando un poco en el efecto del duelo, ¿no?, en la capacidad de poder desarrollar duelos que el ambiente tiene que favorecer para que la persona que está en su proceso de conseguir una cierta identidad más estable, más propia a lo largo de la vida, ¿no?, pueda favorecerlo.
Y después pensaba también en que todo proceso de identidad, de cambio, genera unas desidentidades, es decir, ¿cómo se hace este proceso de desidentificación? A ver, no, la pregunta no es cómo se hace, que es muy complicado, pero pararnos un poco, ¿no?, en este tema de las desidentificaciones, ¿no? Bueno, lo dejo ahí, hay más cosas, pero lo dejo ahí. No sabría qué decirte, ¿no? Bueno, gracias. Buenas. Bueno, ¿se escucha? Sí, bien, ¿no? Bueno, en la línea de Atienza también felicitar por la mesa. Yo me quedaba un poco fijado a esta última ponencia de Eduardo en cuanto a estos diagnósticos acomodativos, digamos, ¿no? Y me quedaba pensando hasta qué punto también la institución, con sus nombres, también impregnan las identidades, ¿no? Pensaba en programas TCA, programas TLP. Bueno, pensaba cómo también trabajar este aspecto. Lo llevaba un poco al modo reflexivo también desde nosotros lo que, bueno, damos como cultura de tratamiento, ¿no? Bueno, lo dejo para también reflexión, pregunta, y si aquí podíamos hacer algún cambio también. Vale. Totalmente de acuerdo. O sea, el problema es que hay cosas que no se pueden parar. O sea, en las unidades de alimentación, cuando se configuraron, por ejemplo, una cosa que se intentó es que inicialmente no se separara el tratamiento de los adolescentes hasta cierta edad del tratamiento en los centros de salud mental infantojuveniles. El problema es que la gente que tiene un trastorno de alimentación, ¿no?, quiere que le atiendan en un centro especializado, ¿no?, y tiene un trastorno de alimentación, ¿no? Es decir, esa es la demanda de las familias. O sea, la demanda de las familias es, oye, déjate de rollos, yo tengo un trastorno de alimentación y quiero que me trates en un centro de asistencia específico para trastornos de alimentación, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo que, hombre, cuando llega un adolescente muchas veces puedes tener la oportunidad de no fijarle en una identidad con el trastorno de alimentación, ¿no? Para eso, pues igual no tienes que hacer mucho hincapié, ¿no?, en el trastorno de alimentación, ¿no? Pero si no haces mucho hincapié en el trastorno de alimentación, ¿no?, pues te pasa como a la profesora esa, ¿no?, que le dicen que, oye, ¿por qué me pones malas notas? No lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, eso es una situación que ahora mismo está en las consultas. Sí, buenos días. Agradecer a la mesa el esfuerzo. Soy Maribel Blajaquis. Al hilo de lo que ahora aparece, ¿no?, es verdad, siempre es el tema del diagnóstico y lo que provoca, ¿no?, si es una ayuda o es un hándicap. Y quizá en este foro, como profesionales, el poder pensar si tenemos que ceder a esta tendencia, ¿verdad?, social, de tener que seguir mirando pues los diagnósticos como algo o qué hay detrás del diagnóstico, que es una persona en un proceso de evolución, ¿no? Porque es verdad, la adolescencia es un momento de cambio con un previo y se supone que tiene que haber un después, pero según cómo abordemos el momento en el que nos piden ayuda y cómo miremos, ¿no?, la mirada que tengamos sobre lo que le está pasando al adolescente y a la familia, pues quizá ahí la evolución o el pronóstico es diferente, ¿no? Digo por seguir defendiendo lo que cada uno pueda tener como una convicción conceptual, desde cómo entendamos el sufrimiento, la patología y la salud. Bueno, yo quería sacar una cosa que me ha interesado mucho de Segundo. Hombre, Segundo ha planteado que la identidad procede de la agresión o del ser agredido.
¿no? Me gustaría que ampliaras un poco esto. A ver cómo salgo de esta. No, nos construimos, yo creo que nos construimos a través, como profesionales, y yo creo que como seres humanos, nos construimos a través de los dos elementos, de elementos que nos tiran hacia adelante y de elementos que nos bloquean, que nos cuesta superar, ¿no? Lo digo porque no es nada, yo creo que es algo bastante fisiológico, ¿no? Es algo que forma parte del crecimiento de las personas. En el caso de los profesionales, crecemos en ocasiones a través, por lo menos mi experiencia, al acompañar a los residentes en el principio, porque luego se colocan en otro lugar, ¿no? Pero en el principio hay una sensación de una agresión que la perciben y la transmiten, ¿no? ¿Sabes lo que nos pasó, lo que nos ha ocurrido? Lo que me ocurre es que hay uno que el otro día me dijo que iba lento, ¿no? Pues ya te ha fastidiado el mes, ¿no? No sé si... O sea, lo digo porque hay una parte que nos va construyendo, ¿no? Que nos construye y tiene que ver también con eso, ¿no? No sé, yo lo veo bastante natural, o sea, lo veo como integrado en la naturaleza. Crecemos con las dos cosas, ¿no? Con la buena temperatura. Dicen que me gusta la agricultura para los que no lo sepan, ¿no? Pero las plantas se desarrollan también como con frío, es decir, que la buena temperatura les ayuda mucho, pensaba en Canarias, ¿no? Les ayuda mucho, pero hay plantas que necesitan también como una ración de frío, de heladas, que les protege de las plagas, les protege de según qué insectos. Lo digo porque los profesionales yo creo que también tenemos a veces como una ración de frío que nos hace fortalecernos, ¿no? No sé si me explico. No digo que sea obligatoria, si nos la hubieran ahorrado sería mejor, pero bueno, pero parece que es lo que hay. Bueno, no sé si te he contestado. Hola, hola. Sí. Buenos días. Bueno, ha dicho algo también, bueno, gracias a la mesa. Tenía dos preguntas, una para Segundo y otra para Eduardo. La de Segundo sería, ha dicho de alguna manera algo que se podría resumir así: a más identidad, más patología, ¿no? Más rigidez identitaria, porque esa bata es una identidad imaginaria. Y me gustaría a lo mejor que abundases un poquito en esto. Y para Eduardo, has hablado de trastornos de la conducta alimenticia, pero sobre todo de la anorexia. Y me gustaría saber qué opinión te merece el activismo de la gordura, ¿no? Antigordofobia. Si consideras que también ahí hay alguna especie de búsqueda de identidad alrededor del cuerpo. Pues se me ha olvidado la pregunta por completo. O sea, he dicho, qué interesante la pregunta de Eduardo. No, sí, es que lo has dicho tú, y es algo que yo digo con una especie de mantra que se lo cogí a Emil Cedillo Bleismar cuando decía a más feminidad, más depresión, y yo lo traslado y digo a más identidad, más patología. Bueno, es que yo creo que hay algo que no es exactamente así, no es a más identidad, es cuando tú te identificas más con una parte de eso, como profesional, como cuando la bata te da esa identidad. Claro, por debajo, pensaba, siguiendo con el ejemplo, pensaba que a veces cuando te ponen un corsé o te ponen una escayola, el músculo pierde, o sea, pierdes material, ¿no? Y cuanto más escayola, cuanto más corsé, cuanto más bata, más fragilidad se va creando en el interior, ¿no? Sería un proceso parecido a lo que ocurre en los procesos, digamos, orgánicos, ¿no? En ese sentido no sería más identidad, sería cuando tú te identificas más con esa parte de ti, ¿no? Y es muy frecuente en nuestra profesión, o sea, lo traía porque pensaba en la cantidad de ejemplos en mi vida que vas encontrando, cómo nos agarramos a una parte de nosotros y esa parte, bueno, nos sustenta. Es verdad que cumple una función de sustentarnos, pero también, por otro lado, cumple la función de debilitar otra parte nuestra, ¿no? Y de pronto te quitan la bata y, bueno, ¿y ahora qué hago? Mirar obras, no sé, cuando me jubile, ¿no? ¿Qué hago, no? Voy a perder la identidad, ¿no? Menos mal que me invitaron a esto y me salvaron de la depresión. Sigo trabajando, lo digo para que no os preocupéis por mí, que sigo trabajando. Pero, en fin, bueno, pero no sé si te contesto.
Yo no te acabo de entender muy bien la pregunta, ¿no? Lo que entiendo es que me estás hablando de un grupo de personas que están gordas, ¿no? Y se identifican con la gordofobia, es decir, que se cuestionan a sí mismas. Eso es lo que estás diciéndome. Sería el activismo de un grupo muy amplio de personas que generan muchísima literatura y que están teniendo un cierto poder en el discurso, el activismo de los colectivos anti-gordofobia, que hay, por ejemplo, un vídeo que se llama Soy gorda y qué, y es evidente que están construyendo una identidad alrededor del cuerpo obeso, ¿no? De la obesidad, y la crítica que hacen a cualquiera que se oponga o que interroguen la opacidad de la gordura como gordofóbico, ¿no? Que es ese enemigo, el otro enemigo que está ahí para identificarse, ¿no? Sí, ¿no? A ver, sí. La verdad que es un tema del que no sé mucho, el que me estás preguntando, ¿no? Pero bueno, a ver, no lo sé, ¿no? Es verdad que uno se puede identificar con la... A ver, yo entiendo que alguien se identifique con un colectivo, ¿no? Que se queja de que le estigmatizan a uno por tener una opción, ¿no? Puede ser algo bueno, pero puede ser algo malo, ¿no? Puede ser algo bueno en el sentido de que, hombre, pues sensibiliza, ¿no? Frente a un ideal social, ¿no? De que todo el mundo tiene que estar, ¿no? Delgadísimo, sin arrugas, tal, ¿no? Y pienso que es algo bueno, ¿no? Pero pienso que puede ser algo malo porque a veces las personas, ¿no? Nos identificamos con algo, y en este caso con la crítica de la gordofobia, ¿no? Con la batalla contra la gordofobia, ¿no? Como una forma, ¿no? De simplificar el mundo relacional que tenemos, ¿no? Y colocarnos en una identidad, ¿no? Entonces, es decir, ¿quién soy yo? Aquel a quien atacan los gordofóbicos, ¿no? ¿Vale? Entonces, y si tú me dices esto, ¿no? Entonces, esto lo dices, ¿no? Porque eres gordofóbico, ¿no? Y yo, si a alguien le hacen una pregunta, si alguien es gordo y le hacen una pregunta, ¿no? Capciosa, ¿no? O problemática, ¿no? En una dice, ¿me la habrá hecho porque es gordofóbico? ¿No? ¿No? Esa es una forma, ¿no? De simplificar la realidad, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Vale? Yo le quería preguntar a Silvia. Bueno. Bueno, gracias a los cuatro, y la pregunta es para Silvia, un poco antes lo ha dicho ella, ¿no? ¿Cómo empieza este grupo, ¿no? En la medida casi de los contrarios, ¿no? Los de la isla, los de fuera, y un poco has hablado del poder transformador del grupo, y sí me gustaría un poco que nos contaras qué pasó después, ¿no? Si realmente hubo tantas diferencias o realmente cuando tenemos un espacio para poder explayarnos, encontramos muchos puntos en común y no tantos diferenciadores. Sí, lo que a mí me pareció que sucedió, que luego también me dio que pensar, ¿no? Creo que el encuentro, ¿no? Que hubo produjo ciertos efectos, ¿no? Pero que quizá hubiera requerido más encuentro. Quiero decir, pasado el grupo, ¿no? Finalizamos el grupo y como a los 2 meses o así decidimos quedarnos, pues para que yo también bueno, pues pudiera darles un feedback un poco del trabajo y tal, porque ya que habían participado sí que me comprometí un poco a eso, que cuando terminara el trabajo les iba a contar un poco las conclusiones o las reflexiones. Y a ese encuentro, curiosamente, no fue ningún nativo, ¿no? Entonces yo lo pensé y dije, no sé qué pasa aquí, tal. Entonces yo hice como varias reflexiones. Primero, que en la sociedad actual tenemos un ritmo de vida acelerado, ocupado y sacar momentos de encuentro a veces nos cuesta, ¿no? Y uno no podía porque tenía que ir a no sé dónde, el otro no podía porque se iba afuera.
Esto también pasó durante el grupo, hubo sesiones donde hubo inasistencias por este motivo también, ¿no? Entonces eso me hizo reflexionar un poco sobre un poco la sociedad actual, ¿no? Cómo al final cada uno tiene ahí sus historias y cuando se trata de generar un espacio común, pues a veces no es fácil. Eso por un lado. Y por otro lado también creo que es diferente, yo lo entiendo, porque yo, por ejemplo, cuando he ido a algún lugar, ¿no? A otra cultura o a un viaje, pero era algo transitorio, es decir, yo iba ahí, me empapaba de la cultura del sitio, aprendía, lo veía y luego me volvía a mi lugar de pertenencia, ¿no? Y creo que ahí pues, la necesidad de vincularme era diferente. Sin embargo, cuando uno sale de su cultura y se va a vivir, ¿no? a otro lugar diferente, con otra diferente al propio, ¿no? Uno sí que tiene esa necesidad de pertenecer, ¿no? Y ahí yo creo que el que tiene esa necesidad pone más y el que es nativo, que ya tiene ahí su grupo de amigos, tiene su vida montada, pues a lo mejor pone menos, ¿no? Y yo creo que eso son reflexiones, no hay contrastación científica, pero es algo que sí que me planteé. Quizá pues hay diferente grado de implicación porque la necesidad es diferente, ¿no? Yo, en cuanto había un asadero, iba como una loca, porque era como una forma de ver cómo era, integrarme, conocer gente, pero el que tiene los amigos de toda la vida ahí y hacía asaderos todos los fines de semana, pues a lo mejor no iba porque tenía otra cosa, ¿no? Eso por otro lado. Y luego creo que el tiempo del grupo quizá fue corto, quizás hubiera continuado más, la vinculación se hubiera fortalecido más, ¿no? Porque fueron como 8 sesiones, 3 meses, que sí que dio lugar para ver cierto proceso en el grupo, pero quizá el mantenimiento no era suficiente, ¿no? Y luego a mí sí que me pasó, ¿no? Luego yo me trasladé por trabajo a Fuerteventura, que es donde estoy actualmente, y sí creo que ese poder transformador del grupo venía conmigo, porque yo cuando llegué a Fuerteventura no hice la misma aproximación que cuando llegué a Lanzarote. Ahí me paré un poco y dije, ojo, a ver cómo son los de aquí, a ver qué historia hay. De hecho, la clínica en la consulta es totalmente diferente, la problemática es bastante diferente. Y ya ahí veía como que mi actitud es más, me voy a empapar un poco y ver cómo va todo esto aquí y cómo es la gente de aquí, y ya no era el prejuicio, ¿no? de es que aquí son un poco cerrados, es que aquí no sé qué, es que... Entonces yo creo que a mí en ese sentido sí que me ayuda a aproximarme de otra manera. Pero bueno, estas son reflexiones, pero a lo mejor hay otras. Pues con esto yo creo que cerramos, porque si no vamos a ir retrasando todo, ¿no? Venga.